Exactamente, Javi, ahí te escucho. El Virrey Loreto al 2200, Sí. esta mujer que estaba postrada y que, bueno, fue rescatada por la policía de la ciudad. Desde hace un año estaba postrada y encerrada en una habitación. Exactamente, sí, una situación de violencia de género extrema, sí, porque este hombre la tenía a esta mujer allí en ese cuarto de la terraza totalmente en situación de abandono. Sí. Allí tuvo que intervenir gracias a la denuncia que se hizo, ¿sí?, personal de la policía de la ciudad de Buenos Aires para poder rescatarla. Y hoy temprano recién hablábamos con la jefa de bomberos, también con una médica del SAME, y estamos aquí también con la jefa de todo lo que tiene que ver con la superintendencia de violencia familiar y de género, que intervinieron justamente en este caso. Laura, bueno, un caso de violencia extrema de dos personas adultas mayores que difícilmente vemos, pero no sé si ustedes lo ven capaz más que lo que nosotros lo contamos o en noticia, pero contanos un poco la historia de cómo tuvieron que llegar a este lugar. Bueno, nosotros intervenimos en este caso por pedido de la Fiscalía 18 en el momento de lo que sería la parte del rescate, digamos, el ir a hacer el allanamiento y retirar a esta mujer de este lugar. Hicimos ese trabajo a raíz de una investigación que ya venía en curso y digamos que arranca con una llamada de la misma víctima, ¿sí? Cuando nosotros vamos al lugar a socorrerla, a sacarla de ahí y demás, vamos acompañados de SAME, vamos acompañados de bomberos para poder sacarla y vamos acompañados también del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y de, bueno, ya no me acuerdo qué otra área. El tema, y el programa Proteger, porque ellos ya habían ido a hacer una entrevista al lugar y habían hecho un informe respecto a esto. Cuando encontramos la situación era muy compleja. Esta mujer estaba encerrada, la única persona que veía desde hace un año era su expareja, estaban separados hace 15 años, era la única persona que le administraba la comida y la medicación. Entonces ahí había toda una situación de violencia en el tratamiento, en el aislamiento. Estaba en una habitación aislada en una terraza, tipo un quincho era del edificio, y no tenía acceso a ninguna otra persona, no tenía acceso a un baño, no podía moverse por sus propios medios. Una persona que padecía enfermedades. Estaba postrada porque tenía un problema en la columna. La situación era muy compleja. Médicamente hablando, estaba en situación de abandono, digamos, de aseo. Y el lugar donde estaba instalada también era, la verdad, muy compleja su limpieza y demás. Sí. ¿Cómo le va? Buen día. Javier Díaz la saluda. A ver, digamos, no sé si tiene una estadística, pero me imagino que así como conflictos entre vecinos, deben tener muchos casos aquí en la ciudad también de conflictos en familias, entre parejas, ¿no es cierto? Y en especial, bueno, de violencia de género, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos situaciones de violencia familiar en general, sí, de violencia de género en particular, abusos. Cuando hablamos de violencia familiar hablamos de violencia contra los niños, violencia contra las mujeres, violencia contra los adultos mayores, de parte de los propios hijos y demás. Hay un montón, es mucho. Abordamos toda esta problemática para dar, digamos, no solo la intervención en el momento, sino dar una solución también un poco más definitiva de estas cuestiones. Y para eso trabajamos conjunto con la justicia y con otras agencias de gobierno que tienen otras herramientas que no tenemos la policía. Claro. Comisario, ¿por qué hay tanto miedo de asistir? La mujer por lo general tiene miedo de asistir, piensa que corre peligro su vida. Estaría bueno que cuente un poco cómo es la llegada de una mujer y cómo se la asiste por parte de la policía. Cuando la mujer viene y hace la denuncia, primero que se la atiende de una manera determinada, ¿sí?
hay que ver en qué situación llega, si en una situación límite o en una situación en la que toma una decisión, digamos, de hacer la denuncia. Todas esas oportunidades para nosotros de intervenir son importantes. ¿Por qué? Porque por ahí es el momento en el que se animó a hacerlo. El círculo de violencia lo que muchas veces hace es que el hombre, digamos, que ejerce violencia, por ahí pide perdón, por ahí dice no lo voy a hacer más, por ahí no te voy a lastimar. Y la mujer en muchos casos accede a volver a ese vínculo, a no correrse de ese lugar. Entonces, ese momento en que viene, nosotros lo aprovechamos para poder hacer un buen asesoramiento, además de la toma de denuncias. Sí. ¿Cómo es la reacción del violento? Porque me imagino, es violento y se aprovecha de las mujeres, pero cuando llega la policía, ¿cómo se muestra? A ver, hay muchas situaciones. También estos abordajes se hacen con anuencia de la justicia. Es decir, hay que ver qué dispone la justicia en cada uno de los casos. Sí. Pero también entendemos con las fiscalías especializadas que hay situaciones si la mujer tiene que volver a vivir esa casa, en qué condiciones va a volver a vivir, qué medida de protección se le va a dar, si se le va a dar un botón antipánico, si se le va a dar una aplicación para tener, digamos, una llegada rápida, si a esa persona se le va a excluir o no se le va a excluir del hogar. Depende mucho de cada una de las situaciones. ¿Sí? Ahora, Raquel, como mujer, hay que estudiar cada uno de los casos. Como mujer quería preguntarte, porque estás en la práctica diaria, ¿hay algo que modificarías como para tener mayor protección ante este tipo de casos? Te escuché mal la pregunta, perdón. No, quería preguntarte si hay algo que vos modificarías, que sentís que no termina de ser eficiente. No escucho todo. No, así, a ver, lo que pregunta allí, si hay algo que modificar, que mejorar para poder lograr mayor eficiencia en la asistencia a las víctimas. A ver, las agencias existen, los recursos existen. Obviamente es una problemática, es un fenómeno mundial, digamos, no es solo una problemática nuestra. La cantidad de casos es enorme. Nosotros nos enteramos de un porcentaje muy chico, que es el que accede a contarlo, y las herramientas existen, ¿sí? Obviamente, todo el tiempo tenemos que articular y generar redes entre nosotros para poder intervenir más rápido, pero siempre la intervención va a ser más asertiva cuanto la mujer se acerque antes que el momento extremo. Sí. Obviamente que cuando venga en el momento extremo, la intervención va a ser, digamos, la máxima intervención que podamos darle. Y con la mayor cantidad de herramientas y con la mayor cantidad de agencias que tengan que intervenir en la situación. Respetando obviamente sus decisiones, sus tiempos y dándole también la oportunidad de que ella pueda darse cuenta en qué estado está viviendo. No es sencillo la toma de conciencia. Y te hago esta pregunta, comisario. ¿Han tenido que extender la capacitación, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el monitoreo urbano? Porque hay muchas situaciones de violencia que se hacen en plena calle, digamos, y tener que entrenar para ver que allí se está desarrollando una acción de violencia contra alguna mujer. Nosotros le damos capacitación al personal del 911 para que sepa qué preguntas hacer, porque la mujer puede estar llamando con el agresor al lado, entonces cómo darse cuenta si cuando nos llaman por lesiones se cayó de verdad o alguien se las provocó, por ejemplo, para que la gente que hace los despachos de los móviles sepa cómo intervenir en ese momento, para que los operadores de monitoreo sepan distinguir la situación de violencia, para que hagan valer el protocolo de que no puede mediarse esa situación, tiene que separarse las partes. Es decir, hay un montón de herramientas que tiene la policía que aunadas hacen que las situaciones se puedan resolver más favorablemente. Y después... no siempre es tan claro, no siempre es tan fácil, pero bueno, se intenta. Otra de las patas que cuando uno averigua respecto de distintos hechos, es la pata judicial. No quiero enemistarla ni enfrentarla a la justicia, digo, ¿no? Pero siempre hemos escuchado que a veces la justicia no
a ver, no actúa de la manera tan rápida como debería actuar, o que no toma todos los recaudos al momento de resguardar a las víctimas, y a veces las mismas víctimas dicen, sí, me sacaron de la vivienda del agresor, pero la verdad después no lo metieron preso, o la restricción llegó tarde. ¿Pasa eso también todavía? A ver, nosotros trabajamos mucho con la justicia, digamos, con el que esté de turno, con la justicia de la ciudad, en casos de flagrancia, trabajamos con la justicia nacional, trabajamos con las fiscalías especializadas, que son las que tienen más herramientas para intervenir, como nosotros, como que somos un área específica dentro de la policía. Depende mucho quién intervenga muchas veces y con qué información cuenta. Es la decisión que toma, ¿sí? A veces los casos empiezan como un caso menor y después cuando uno va investigando, y eso lleva a veces un tiempo, empieza a darse cuenta que la problemática es mucho mayor y que la intervención tiene que ser de otro tipo. Pero hay muchas variables a tener en cuenta. Raquel, eso que dijiste, cada caso hay que mirarlo en particular. Claro, eso que dijiste es muy importante. Esta situación de que empieza en un relato naturalizando ciertas circunstancias y cuando estás escuchando vos no podés creer lo que te están diciendo. ¿Hay alguno que recuerdes con particularidad que te haya tocado? Son muchos. No es que te puedo decir un caso, son muchos. Acá lo importante es que el que escucha tenga la perspectiva para darse cuenta que lo superficial del relato muchas veces esconde un montón de información que la mujer no te está contando, no te está diciendo. Que por ahí va un calvario atrás y te está es la puntita del iceberg lo que vos estás viendo. Entonces, no todo el mundo tiene la formación profunda para poder darse cuenta de eso. Y pregunto... eso nos pasa muchas veces a los policías, también le pasa a la justicia y a en todas las profesiones incluso. Y pregunto en el caso contrario, ¿cómo se dan cuenta cuando es una falsa denuncia? Es decir, como cuando se denuncia por violencia de género, hostigamiento, hay un conflicto en realidad y a veces... Porque esto ocurre, no estoy diciendo nada, inventando nada. Hay falsas denuncias también. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? También existen las falsas denuncias, pero obviamente para detectar que es una falsa denuncia tiene que haber una investigación. Sí o sí, no es que es en el primer momento, las denuncias se toman todas. Y en función de todo el trabajo que se va haciendo con fiscalías, es lo que va surgiendo en el marco de la investigación. Pero como te explicaba recién, como es la punta del iceberg, vos tenés que profundizar para poder entender cuál es la situación de fondo. Así que sí o sí tenés que investigar. Y eso demora muchas veces. Claro. Y te hago, me meto un segundo, Javi, y te hago esta pregunta. Hace poco vimos una imagen donde la policía a una joven la venían siguiendo con el arma en la mano, el violento, con intenciones obviamente de querer matarla, de querer violentarla. Y interviene la policía que baja de una camioneta, recuerdo, y logran detener el accionar. También tuvo que haber una capacitación en esa acción, digamos, en tener que formar para decir, cuando alguien llama, me están siguiendo, me están persiguiendo, actuar al instante para poder llegar antes que muchas veces que el violento que tiene todo preparado para someter a la víctima. A ver, las intervenciones policiales siempre tienen que hacerse, digamos, en el marco de lo que la persona está denunciando, ¿sí? Tampoco podemos avasallar si la denuncia o el llamado es muy escueto. Por ejemplo, en el caso de esta señora de Belgrano, ella llama por un maltrato. Y después cuando uno va a ver, hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con abandono de persona, que es mucho más grave. Por eso uno tiene que escuchar bien y tiene que intervenir en forma asertiva. El personal, cuando alguien llama por teléfono, que se desplaza al lugar, se desplaza con la información que, digamos, del llamante. No en todos los casos tampoco es tan sencillo, porque depende quién es el que llama. A veces hay un llamado en la vía pública y el que llama es un ocasional transeúnte que ve una parte de la información y no te está contando todo. Bueno, hay un montón de herramientas que tenemos para poder completar esa información. Si hay una cámara en el lugar,
verificar rápidamente. Siempre la policía va a intervenir rápidamente con el personal que esté más cerca. Eso es siempre una fortaleza que tenemos. Siempre tenemos personal cerca. La distribución del personal de la policía de la ciudad está armada estratégicamente. Otra pregunta complementaria. El botón de pánico, ¿quién lo asigna? Porque muchos dicen, la policía no me quiso dar el botón de pánico. Pero ¿quién es el que asigna el botón de pánico en estos casos? El botón es, digamos, una de las medidas que define la justicia si te la va a entregar o no. Nosotros recibimos la denuncia y contenemos a la víctima. Esa es nuestra función. Ahora, la detención del hostigador, del violento, las medidas que se le dan a la persona que es víctima de violencia, eso es algo que define siempre la justicia, ¿sí? Y puede ir en incremento. En la medida que la investigación avanza, pueden asignárseles más medidas. Obviamente que en los casos graves, las medidas digamos, que se asignan son rápidas. Pero en el resto, por ahí demora un poquito, pero hay que ver cuáles son las adecuadas. Exactamente. Bueno, comisario, muchísimas gracias por esta charla, porque la verdad es interesante saber la tarea que hacen ustedes y además esto ayuda a muchas mujeres que tal vez no la estén pasando bien, la ayuda a que sepan que van a tener una contención y una acción también, que eso